¿Cómo están, hermanos queridos? Gusto de saludar. ¿Cómo están todos ahí conectándose? Ya vamos llegando. Vamos a bajarle un poco a esto ahí. Sí, se me había olvidado que estaba con toda esta música de fondo. Ahora sí saludo bien. Gusto de saludarles. Ahí está la Fernandita Romero, ya está conectada. Están ahí invitando a los demás para conectarse. Así que vamos a dar tiempo ahí para que se estén conectando. Viene mi mascota aquí que quiere encaramarse la Blue. Váyase para allá, váyase. Es Casa Iglesia, así que en Casa Iglesia hasta la mascota viene. Venga, quiere saludar. Ven. A ver, vamos a... Hermana Iris Campo presente, Elba Alveal, ¿cómo estás? Tengo aquí a mi mascota que no me deja en paz, la voy a asomar ahí para que salude. Salúdalo, hermano. Ahí está la Blue, hay que hablar en el micrófono, la loca esta. Ya, váyase a la verdad. Ya. Esa era la mascota, ya estaba encima mío aquí, así que dije, la vamos a hacer que salude la mascota. Esta que es cargante, ahí tuvimos que hacerla saludar aquí a la mascota. Ahí la conocieron. Saludamos entonces, estaba saludando a mi hermana Iris. Ponlo ahí nomás, yo lo tomo porque si no va a ser muy difícil. Un tecito aquí para tener a mano. La Catita Sandoval, un abrazo. Conectados, dice mi hermana Rosita Carrasco, un gran abrazo, bendecida. Qué bien que estén ahí conectados. Un gran abrazo. Una buena tarde vamos a tener hoy día acá. Compartir de la palabra del Señor. Vamos a orar un momento. Ahí está mi hermana María llamando. Ya, hermana María. ¿Aló? Hermana querida. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Vale, lo voy a dejar aquí encimita entonces el teléfono porque ya estamos aquí saludando a todos. Ya mi amada la hermana María que nos llama porque el internet se les pone medio fome allá, entonces ponemos el teléfono aquí y ella nos puede escuchar. Así que de una u otra manera hay que arreglársela para escuchar la Casa Iglesia. Así que gloria a Dios por eso que podemos estar conectados. ¿Quién más falta saludar? Me imagino que está... Juanito Astorga estaba ahí, estaba escondidito aquí abajito, Juanito Astorga. Yo no sé cómo cabía ahí debajito. Margot Rojas conectada, mire qué bendecida. Un abrazo, Margot. Que viera. Margot, no, un amigo en común, Rosita, es de Argentina, de Chile, ¿de dónde será? Porque yo no conozco, algunos no los conozco, po. Que se vayan presentando los que no conocemos, ¿no es cierto? La Celia, un abrazo, Celia. Adelante te llamé, pero estabas ocupadita, parece, no pude entrar mi llamada, pero qué gusto de que estés ahí conectada. La Sole Mardones, pero por supuesto ahí presente, pues. Hola Sole, ¿cómo están? ¿Cómo está la familia? Jorge Vallejo, saludos desde Vilcún. Un abrazo, Jorge. Bendecido, qué bueno que te has conectado. No, a lo mejor no nos conocemos personalmente todavía, pero ya va a llegar la oportunidad de podernos conocer. Así que cuando estemos de nuevo con los cultos allá en Vilcún, tocando a la gente de San Patricio, de todos esos sectores ahí. Así que un gran saludo a los de Vilcún, saludo a los de Temuco, Argentina, Lonquimay, los hermanos de Luicura. Ay, mi hermana, por favor, madre, puede. Un gran abrazo, madre. ¿Ves? Hablando de Lonquimay, ahí están los de Lonquimay haciéndose presentes. Soy Erika de Viña del Mar, hermana de Elena López. Mira, un abrazo, Eriquita, qué bueno. Ha sido tan bueno saber que todo ha ido bien, querida. Un gran abrazo. Ahí está, Juanito. También hace barra su sector, pues la Avanza de Avanza Chile. Dice, un abrazo, bendecido, Juanito. Seguir orando, pastor, por Miguel Ángel Bellos.
sigue entubado, su examen salió negativo del coronavirus. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Gloria al Señor que salió negativo, así que vamos para adelante. El proceso ya tiene que salir rápido de ahí nomás. Seguir creyendo, seguir orando. Ha sido maravilloso lo que hemos experimentado. ¿Se han fijado, iglesia? Hemos estado orando por mucha gente con coronavirus y gloria al Señor, Él se ha glorificado. Ahí mi hermana Erika de Viña también tuvo su experiencia. Así que gloria al Señor, pues. Con esa otra familia que nosotros no conocemos, que ellos estaban positivos. Y que esta Espera un poquito, está sin volumen. Ahora sí. Decía yo que hay otra familia que Fernando contaba que nosotros nos conocemos, y una hermana de muchos años atrás que es conocida nuestra, contactó a Fernando, y esta familia sí estaba el matrimonio joven con el COVID positivo, y ella la iban llevando, ya estaba con el tema de la insuficiencia respiratoria, y todas estas personas vivían en su casa con una señora de 103 años, los hijos, otra anciana, y retrocedió el virus, retrocedió, nadie más se contagió. Gloria a Dios. Y va así para abajo el tema ya físico, los síntomas, muy mal esta chica, y después daba testimonio ella. Así es que la misma familia de la Eve allá en Vilcún. Ya salió de su cuarentena el Salieron hermano de la cuarentena, Eva. el hermano de la Eve, los papás de la Eve no les pasó nada. Y ellos estaban todos los días con Felipe, que estuvo positivo. Entonces, tremendo lo que hemos visto. Por eso es que no es que nosotros hagamos fuerza o ñeque para algún lado contra lo que la razón dice, sino que nosotros hemos experimentado que Dios es real, y los que nos afirmamos en Él y aprendemos a confiar en Él, como lo que se ha estado ministrando en este tiempo, que se va a decir ahora que también es su palabra el camino para nosotros. Así es que es maravilloso. Mi hermana Rosa, la hermana María, un beso Mayrita, mi chiquilla quería, que el otro día escuchamos su texto bíblico que lo mandó por el audio la Lisette, así que la felicitamos públicamente a la Mayra. Un beso, Lisette. ¡Ay, hermana María! La Celia, un beso, amada, un beso. Así que estaba echando la mascota. Tenemos dos mascotas. O sea, no la estaba echando, la mascotita. La estaba dejando allá porque se nos vienen a embrasilar. Y ligerito llega el gato. Así que tenemos un zoológico. Aquí en la casa vemos puros animales nomás. Pero ahí ponemos un poquito de control. Luego empiezan a rascar ahí la puerta porque quieren entrar. Alejandro Sangüesa, un abrazo querido, muy bendecido. Mi hermana María Arias se había conectado también para saludarnos, mi hermana. Patito Repol, aquí en mi ruca, dice. Aquí también desde la ruca. Acá desde la ruca, acá de 2 pisos estamos también haciéndole. ¿Quién más? En Vilcún, atentos, dice atento a Casa Iglesia con la familia. Mi hermana María Arias está con su esposo, su hija, sus nietas. Así que qué bien. Seguimos saludando. Tenemos muchos contagiados. Sí, me di cuenta, Jorgito, que hay hartos. Vamos a seguir orando por la gente. Yo le incentivo, queridos, a que si saben de algún caso en particular, como lo hemos estado viendo, hablen con la persona y digan y ofrézcanle que vamos a estar orando, y así aprovechan de hablarle del Señor. Es un poco lo que hemos estado haciendo con varias personas. Entonces ahí tomamos los datos de las personas, ¿no es cierto?, para orar por ellos. Porque vamos a ir aprendiendo estas cosas, porque todo parte por un punto de fe de la gente. Sí. Porque, por ejemplo, Dios desea que todos estemos bien, pero pasan estas cosas porque no estamos creyendo en Él. No es tan complejo esto. Y debe ser ofensivo. Y tampoco debe ser ofensivo. Pero por eso parte por el punto de acercarnos al Señor. Ayer hablábamos un poco en Casa Iglesia en Victoria acerca del tema de la palabra, de oír al Señor. Así que obviamente estamos orando por la gente, por las ciudades, pero por sobre todo que los corazones se vuelvan al Señor, y nosotros como iglesia tenemos que hacer la tarea, y eso es ir a la gente, hablarles, si les sabe que queremos orar por usted. Y mire, hermanos amados, si la persona accede a que yo le pueda llamar por teléfono, ustedes mándenme el número de teléfono de la persona, porque está en mi corazón orar por la gente. Yo lo he enseñado. El Señor, claro, nos usa con el don de sanidad.
yo puedo fluir en eso cuando el Espíritu Santo me inquieta, y esto ha sido lo que me ocurrió con el tema del coronavirus. Yo esperé hasta que Dios me inquietó con esto, y por eso yo le digo, me gustaría orar por la gente para poder generar ese punto de contacto. Así que si hay gente que ustedes saben ahí y que acceda, que yo les pueda llamar por teléfono, por favor pídale el número y me lo hacen llegar, y yo les llamo y me comprometo a estar orando en forma específica por ellos. Y no paremos de orar por nuestras ciudades. La gran cobertura para nosotros es obviamente el Señor, pero aquí en la tierra los que manifiestan esa cobertura es la iglesia. Amén. José Vivero, un gran abrazo. Aquí estamos con la Margarita, la Palomita y Luz. Un besito a cada una de las chiquillas, la extrañamos mucho. Conversale a los hermanos que me está escribiendo la hermana Margarita de San Patricio. Ah, sí, una hermana de San Patricio al Campo. Para que tú sigas hablando con los hermanos. Le digo que se quede ella hablando y me queda mirando. Es que estoy mirando que está escribiendo la hermana Margarita. Estoy intrusiando. Hace tiempo que no sabemos de ella, sí, la hermana Margarita, una hermana que hemos conocido, le tenemos mucho cariño a ella. Así es que estamos esperando. Bueno, no, estaba con una situación ella, pero así es que eso, pues, amados hermanos, vamos a esperar al pastor ahora, porque yo no soy muy buena para rellenar. Hablo harto, pero no soy muy buena para chamullar, entonces, para hablar sí. Así que esperémosle un poquito, porque para comenzar ya la palabra. ¡Oh, Sandor, querido! Un beso, hermano querido. Acá estamos de nuevo, Casa Iglesia. Lo importante, estaba pensando yo en este señor, en el hermano de nuestro hermano Claudio, en Miguel Ángel, que estuvimos orando ayer por él, y creo que es maravilloso que haya salido su examen negativo. Así es que me quiero tomar un poco de lo que Fernando estaba diciendo recién acerca del estar orando por las personas, también por nuestra nación, y creo que cuando terminemos hoy día la reunión, como siempre hay pedidos de oraciones específicas por personas, por situaciones, creo que también debemos darnos un momento para orar por lo que está sucediendo, porque en nuestros pensamientos si ustedes se fijan, toda esta información mutante que está saliendo a través de los televisores y de las redes sociales, vienen a conformar pensamientos. Nadie está diciendo que no esté sucediendo, que el coronavirus no sea algo que está real, que haya personas que efectivamente han fallecido por el tema, pero muchas veces todo esto de pasar, es como tan extraño que de un día que te dicen no te muevas, no respires, no hagas nada, al otro día te digan no, empieza a hacer tu vida de a poco, esto, y obviamente eso tiene que suceder, pero nosotros no prestemos tanto oído a la voz externa. Amén, sino que aprendamos a direccionarnos como iglesia. La iglesia, ¿cuándo la iglesia va a ser un foco de dirección? Cuando nosotros mismos seamos una fuente de esa dirección de parte de Dios, amén. Entonces, si bien es cierto, tenemos que guardar las precauciones, respetar lo que la autoridad ha estado diciendo, pero esa no es nuestra última palabra. Y creo que en este tiempo hemos estado siendo ejercitados por la oración, por el aprender lo que está escrito en la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros dirigirnos en esta que es una circunstancia común, que es como bien transversal? Pero esto debiera ser un principio activo en nuestra vida, de no oírlo de afuera como Amén. La primera información, sino que aprender a levantar nosotros la sensibilidad a la guía del Espíritu a través de la palabra que hemos estado recibiendo, para que Él vaya dándonos los trazos a seguir, los pasos que nosotros debemos ir encaminando nuestra vida. Entonces es importante que nos hagamos sensibles, obedientes a la palabra y sensibles a la voz del Espíritu. Amén. Para que cuando venga un grito de alarma como ha venido en este tiempo, nosotros no seamos los primeros que no saben para dónde correr, sino que tengamos nosotros ya en nuestro corazón la certeza del camino que debemos seguir, del reposo en el que debemos estar, no como algo externo, no como una postura, como una fachada para los otros, sino que este sea un tiempo en que nosotros, si para algo nos va a servir, es para que seamos conformados, para que tomemos esta forma de lo que el Señor dice de nosotros. Amén. Amén. Así es que estemos expectantes, y como hemos hablado este tiempo, creo que la oración también ha tomado un lugar importante, la oración bíblica en todo esto que está sucediendo.
Amén. Amén, así es. Porque todos oramos, todos decimos, Señor, ayúdame, Señor, por favor, esto, lo otro, Señor, tú me guardas, yo me cubro, etcétera. Tantas cosas que nosotros oramos que están correctas, pero hay algo más en esto también. Entonces, enfoquémonos, extendámonos y que este tiempo, como lo hemos dicho varias veces, cuando nosotros salgamos de esto, salgamos fortalecidos en el Señor. Amén. Nuestro adulam, nuestra fortaleza es este lugar de intimidad en donde tenemos que desarrollar y fortalecer nosotros nuestra vida espiritual. Mi hermana Iris pone ahí, no, ya no quiero mirar más las noticias, nada. La verdad es que yo miro un poquito las noticias igual, hermana querida. Como para uno ir en términos generales. Había un ministro, no me acuerdo si era Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Y él era una persona que no era muy estudiosa, digamos. ¿Te ayudo, hijo? Y él cuando empezó a leer la palabra, cuando él se convirtió, invertía mucho tiempo en la palabra de Dios. Incluso él era un lector del periódico, del diario, pero dejó de hacerlo, dijo, no, yo prefiero leer las buenas noticias, decía él. Antiguamente muchos de los ministros en la Escritura, en los grandes moveres de Dios, eran tipos tremendamente radicales, muy radicales. Y este tipo era de ese tipo de personas y se llenaba mucho de la palabra. Entonces vivía lo que la palabra decía porque él estaba convencido, estaba convicto de las ideas y de las verdades de la palabra de Dios. Entonces no estoy diciendo que no miramos las noticias, pero así como miramos noticias, necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios también. Amén. Quería decirles también a mis hermanos, porque la hermana estaba hablando aquí de Miguel Ángel Bello. Miguel Ángel Bello, que estaban hablando ahí recién, cuando la hermana Iris puso ahí seguir orando por Miguel Ángel Bello, que sigue entubado, su examen salió negativo de coronavirus. Esto ocurrió ayer. Ayer oramos en Casa Iglesia de Victoria por Miguel Ángel Bello. Y yo doy gloria a Dios porque de ayer a noche ahora tenemos resultados. Entonces, mantengámonos creyendo al Señor. Amén. Cuando a veces las cosas no ocurren, no es que Dios no quiera, pero nosotros tenemos que estar empujando como una iglesia de fe, que empuja hacia un lugar. Y acá tenemos nosotros en la iglesia virtual tenemos a su hermano, que está conectado. Así que hay que seguir orando. Mi hermano Manuel, el esposo de mi hermana Celia, está escribiendo. Nos saluda bien, con mucho cariño. Sí, estuvimos orando por su papá. Lo tengo allá en la lista. Tenemos aquí. Voy a buscar a ordenarme un poco de ahí. Tengo de todo aquí encima. Déjeme, ahí está mi cuaderno. Ya, pero vamos a seguir orando. Dame esto que está molestando. A ver. Sí, acá lo tengo. Que tengo mi lista de oraciones que anoche anotamos porque surgió en Victoria la posibilidad de orar por las personas y por eso anotamos en otra hojita, pero yo tengo mi hojita acá donde tenía otro montón de peticiones de oración que se han ido descartando porque el Señor ha estado obrando. Pero yo siempre dejo la lista para darle la gloria al Señor de todo lo que hemos visto, como el Señor se ha movido. Así que por Juan, vamos a estar orando también por Juan Maureira, por el papá de nuestro hermano Manuel, que dice ahí, solicito oración por su padre, ya que hoy fue diagnosticado con COVID-19. Mi preocupación es por mis hermanos, cuñados, sobrinos, ya que ellos estaban al cuidado de él. Dice, pastores, que el Señor les bendiga. Un abrazo, hermano Manuel. Estamos creyendo juntos, sí. Así que nos sumamos en esto. La oración de acuerdo es importante que nosotros nos tomemos. Entonces en esto en cierto modo lo que estamos haciendo es, ¿quién dice? La gatita bendición, el patito desde allá, se saludan los hermanos ahí entre los que se ven. Lo que pasa es que yo no los veo a todos, porque veo que se saludan y veo que hay 19 ojitos ahí, 21 ahora. Entonces no sabemos quiénes están, así que ahí me acabo de enterar que está Alejandro, o el Pato, de allá de Osorno, de la iglesia allá en Osorno. Así que un abrazo, Alejandrito. Saludo a la familia. Estaba yo en la oración que tenemos que estar haciendo, que estamos haciendo como los amigos del paralítico, ¿se acuerdan? Que lo trajeron a Jesús. Entonces movámonos en esto, sigamos prendidos en esto, de creerle al Señor. Por eso es muy bueno cuando escuchamos y vemos ahí los testimonios de los hermanos, porque nos incentivan a seguir haciendo nuestra tarea.
Muchas veces nos vamos a mover por misericordia a la gente. Por eso siempre pedimos el nombre, para ser específicos por la oración. Como le decía el otro día a los hermanos, la oración no es al voleo, la oración es algo puntual, específico, y la persona tiene que saber, porque ese es el punto de contacto para que ellos vean también la obra del Señor. A algunos hermanos, hermanas, les ha pasado que el Señor les ha inquietado incluso por un sueño, le ha mostrado de alguien que está con problemas, y esta hermana siempre, ella es muy obediente, la Yaco, es muy obediente ella cuando le pasan estas cosas, y llamó por teléfono, y claro, estaba súper mal con un tema de un cáncer, y le dijo que íbamos a estar orando. La persona había sido muy afectada por los religiosos que van, y ya lo típico, pero accedió a que estuviéramos orando también por él, así que estamos en eso. La oración es importante que no paremos de hacerla. La oración de fe de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. De hecho, la hermana Margarita de allá de San Patricio me estaba escribiendo, disculpe, me está escribiendo de nuevo, pero no, es para dar gracias. Ella me está escribiendo por la oración. Puedes anotar tú, mi amor, porque estoy yo con la hoja llena. Y le pido a la Yaquita Burgo. Yaquita, ¿me puedes escribir de nuevo es que esta está llena, en esa. Esta está llena. Tenemos a la gente de allá de Victoria, la Carol Gómez con Jorge Gómez. Y me faltaba el nombre del Yaquito, del pariente que tú llamaste, ¿te acuerdas? No me acuerdo dónde, lo tengo anotado. Para aprovechar, ya que vamos a estar orando por los enfermos, vamos a orar de nuevo. No tengo toda la lista aquí. Esto no es necesario escribirlos de nuevo porque ya los tengo, pero te iba a decir yo, no sé si lo anoté ahí. La persona se llama Alejandra Seguel. No sé si la anoté ahí. Es la que tú habías anotado ayer, porque hay que seguir orando por ellos, porque vamos a orar por todo. Acá. Alejandra Seguel. Ya. Vale. Ahí está. Celia. Ya. Así que vamos a seguir. César Opaso Rivas es la otra persona que estaba diciendo. Entonces la hermana me está escribiendo de allá por esta persona que vamos a estar orando, que es la Alejandra Seguel también. Me pone: gracias, pastor, por esas oraciones. Lleguen con olor fragante ante nuestro Padre Celestial. Amén. La hermana Margarita, ella está muy enganchada, siempre nos pide oración porque... Saludos, pues, Patito, ahí está Alejandro Figueroa. Apareciste ahí, oye. La hermana Margarita, tuvimos una experiencia muy hermosa ya en San Patricio cuando empezamos a hacer las reuniones. Son gente de tercera edad, y resulta que el Señor, yo voy a decirlo, los sanó a todos, porque pasaron 9 personas a la oración ese día, y 7 recibieron la sanidad instantánea en el momento, y las otras tenían que revisarse porque eran problemas internos, entonces no lo podíamos ver en el momento, pero las demás sanidades fueron evidentes en el momento. Y la hermana Margarita, que me escribe ahora ella es cristiana, igual va a una iglesia, y ella me decía que tenía un problema en sus músculos, en sus hombros, que no podía levantar los brazos de mucho tiempo, ya llevaba, no sé si más de un año, y que no podía hacerlo, y no podía hacer varios movimientos, y ese día oramos, y ella recibió también la sanidad en forma inmediata. Entonces ella estaba muy gozosa, y ella ha sido una de las personas que nos contacta siempre con gente con algún tipo de problema, porque para que oremos por ella, y hemos visto la mano del Señor. Entonces se incentiva a las personas, que tu corazón se incentive, Ajá. se prenda con esto. Dios es real, Dios es poderoso, Dios es fiel, pero acuérdese de esto: Dios es fiel a su palabra. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a confiar en Él. Así que tenemos anotado, mi amor, le pones ahí, que aquí por favor, ahí donde dice Juan, familia y COVID, para saber qué es por el COVID, y darle la gloria al Señor por lo que está haciendo. Es maravilloso. Bueno, nuestro Dios. Ve ahí la hoja, está por acá, por acá, por acá. Pero gloria a Dios que de aquí la gran mayoría... Miren, a propósito, aquí tengo Omaira Huircán, Marcelo Painén, Benjamín Illanitza, Juan Huircán, Norma Cheuqueñanco, María Huillín, Ismael Cheuqueñanco. Todos ellos
todos ellos estaban con el tema de la familia, con el coronavirus, y ya nos escribieron que los padres dio negativo, así que gloria a Dios. La chica, la Omaira, una chica joven con su esposo, estaban haciendo todo, ella la que estaba, y la llevaban al hospital ahogándose y todo el tema. Yo la llamé, no me contestaba a las horas, después logré comunicarme con ella. Cuando yo le dije que la estaba llamando para orar, ella lloraba, queridos, lloraba, porque nadie, dicen, como una persona que ni me conoce me llama para esto. Pero el Señor se está moviendo, Sí. el Señor está haciendo, así que incentivarlos a orar, no solamente que oremos nosotros acá. Usted ore por la gente, usted ore por las personas. Usted es que está, quien está para manifestar la gloria de Dios en el lugar donde está. Amén. Si estamos trabajando en Vilcún, amados, es porque Dios nos asignó a Vilcún. Amén. Si estamos trabajando acá en Temuco como ministerio, es porque no porque se nos ocurre, porque sabemos que Dios nos asignó a Temuco. Si estamos en Lonquimay, es porque sabemos que Dios nos asignó a Lonquimay. Podríamos estar toda la reunión hablando de milagros. Podríamos pedirle a la hermana madre de allá de Lonquimay que contara los milagros que ellos no han vivido, y tendríamos para unos 20, 30 minutos por lo menos que ella contara su testimonio, porque ha sido maravilloso ver cómo Dios se está moviendo. Así que ese es nuestro Dios, es un Dios poderoso, amoroso, ¿no es cierto?, misericordioso, lleno de bondad, y que solo manifiesta su amor hacia nosotros, y lo único que Él espera es que nosotros le creamos. Amén. Amén. Así que gloria al Señor. Oramos. Amén. Oramos, mi esposa es más espiritual, ella. Para que Es verdad. No, es broma. para que oremos. Nada que ver. Y vamos a fluir un poco hoy día. Yo estaba antes orando acá y hay varias cosas que podemos tocar de temas, pero está muy bonito lo que se está dando, esto de poder compartir así. Y vamos a fluir un poquito, vamos a hablar algunas cosas ahí, vamos a conectarnos ahí, ¿no es cierto?, con ustedes también. Amén. Gracias, Señor. Amén. Demos gracias al Señor entonces, y tengo el deseo de que antes de orar por las peticiones, por sanidad y todo lo que estamos orando, que eso lo vamos a hacer al final, podamos, ahí está la madre, sí, madre, Amparito está sana y mi Maite salió de su depresión. Gracias, Señor. No puedo dejar de emocionarme cada vez que lo escucho. Sí, a mí me pasa lo mismo. Porque son niños pequeños. Sí, sí. Gloria y uno al ve Señor. el antes y el después, como lo que hablábamos la otra vez, una vez en tu casa, que es muy parecido a lo que nos sucedió a nosotros, no porque uno sea bacán como nada, sino que tener esa experiencia con Dios, ese antes y ese después, el saber que uno vivió una vida tan extraviada, tan, como dice la palabra, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero cuando el Señor intervino en nuestra vida, en la vida de ustedes, madre, uno no pasó a ser perfecto, pero esa experiencia nos hizo personas nuevas. Entonces esto es maravilloso. Y les pido que partamos orando justamente por eso, porque nosotros seamos establecidos en la palabra que hemos recibido, hermanos, porque es tan rico este tiempo donde podemos compartir, donde podemos estar acá sentaditos y cómodos en nuestra casa, a lo mejor medios nerviosos por el encierro, pero sabes que esto va a pasar. Pero nosotros necesitamos salir de esto como personas establecidas en el Señor. Amén. No como oidores. ¿Sabes que hay una palabra que dice, habla en Ezequiel, cuando dice que le hablaba el profeta del Señor y le decía, mira, mi pueblo, ellos vienen y te escuchan, pero no quieren que tú les hables, pero no con la intención de hacer lo que tú les dices, porque para ellos tú les resultas como un cantor de canciones de amor. Les encanta escuchar porque es como agüita tibia así en la espalda, tan rico, que me hablen, dime. ¿Me entiendes? Pero nosotros no debemos ser de ese tipo de persona. Debemos orar al Señor para que la palabra nos active. Porque esto se va a acabar, pero nosotros no podemos pensar que vamos a continuar viviendo como estábamos viviendo. Y no te estoy diciendo que vayamos a hacer como una obra de ñeque, no, que aquí no me mueve nadie, que yo soy fiel. No, porque es la obra del Espíritu en nosotros. Es la obra de su palabra, pero creo que debe estar en nuestro corazón ese deseo de que el propósito de Dios se manifieste. El propósito de Dios no es un púlpito. A veces la gente cree que propósito es para los que están llamados a ministerio, para encabezar una iglesia, para guiar a otro, pero propósito Dios tiene con tu vida, y no tienes que dejar tu trabajo, no tienes que dejar tu existencia familiar. Pero buenas noches, mi hermana Andrea, un beso, hermana querida, de Argentina. Y nosotros no debemos dejar lo que estamos haciendo, pero debemos empezar a fructificar en medio de lo que estamos haciendo.
Amén. Así que seamos gente con entendimiento. Amén. Por eso estamos orando cada mañana, ¿se acuerda? El devocional de cada mañana tiene esa dirección de que, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Lo que está escrito en la palabra, sabiduría, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Amén. Para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Eso hablamos hoy día un poco más, mañana vamos a seguir con eso para ya ir terminando con esa escritura de Efesios. Pero de esto se trata, es que el entender y que la palabra realmente sea sentada en nuestro corazón, también pasa por la obra del Espíritu Santo, no es añeque. Entonces nosotros tenemos que buscar del Señor y rendir nuestro corazón en el sentido de pedirle a Él que nos dé esto. ¿Por qué pedirle a Él? Porque cuando tú pides a alguien algo es porque sabes que ese alguien tiene lo que necesitas, entonces eso te lleva a un punto de dependencia. Por eso Dios dejó establecida la oración, porque Cristo vino a restaurar la comunión con el Padre. Entonces yo tengo que cultivar mi comunión con el Padre. ¿Cómo la cultivo? Yendo a Él, porque sé que de Él yo dependo. La oración va en esa línea. La oración va en esa línea de buscar de Él. Por eso le digo, Padre, como dice la Escritura, y oramos lo que está escrito. Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que lo hemos estado viendo en la mañana? Se lo repito yo porque es importante. Si no, usted no está viendo los devocionales, véalos. Son sencillos, son cortos, pero son tremendamente espirituales lo que estamos hablando. Dice que le pedamos, ¿no es cierto? Pablo oraba que viniera sobre la iglesia. Y entonces con mayor razón lo oramos nosotros, que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría. Amén. Espíritu de sabiduría y de revelación, que se corra el velo, que pueda ver claramente en el conocimiento de Él, que yo pueda ver realmente y conocer al Señor, alumbrando los ojos del entendimiento. Es todo un proceso, que venga esa luz del Espíritu a alumbrar nuestra vida, nuestro ser interno, nuestro corazón del centro de la vida, y podamos realmente que entender esta verdad de la palabra, que la palabra se nos revele. No pasa solo por un punto mental, pasa por un tema espiritual. Tú y yo portamos la vida de Dios, y esa vida de Dios, cuando tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ahí viene la vida de Dios. Antes no viene. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando tú confiesas a Jesucristo abiertamente como tu Señor, tu Kyrios, tu dueño y Salvador, entonces serás salvo. Amén. Y cuando tú eres salvo, el Espíritu de Dios viene a ser uno con tu espíritu. Y ahí se activa la vida de Dios. Entonces tú pasas a ser la habitación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿no es cierto?, que levanta un clamor dentro de nosotros aún en esto, y oramos al Señor y nos conectamos con lo del cielo. Entonces puede venir la revelación de la verdad. Esto que estoy hablando no se entiende con la mente. Tú lo tienes que creer. Porque si fuera solo por conocer la verdad de la Biblia, todo el mundo estaría bien. Todas las iglesias estarían funcionando impecable. Porque a veces me dicen a mí, pero ¿cómo? Si está todo ahí, la gente no lo quiere hacer. A veces es que no lo quiere hacer, pero a veces es que no tiene la revelación. Porque la revelación es por la vida del Espíritu. Amén. Entonces, por eso estamos ministrando eso en las mañanas, basado en lo que se ministró este fin de semana en las iglesias en general, que el Señor nos dio esa palabra, ¿no es cierto?, de David ahí en el Adulam, en el lugar fuerte que él determinó que ese era su lugar fuerte, en donde dijo, yo aquí no me muevo hasta saber lo que Dios quiere hacer conmigo, y yo le estaba incentivando a ustedes a que usted busque del Señor, porque nosotros nos recibimos, decía ahí, ¿te acuerdas? 1 Corintios 2, no hemos recibido el espíritu que viene del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que tú lo sepas. Intimidad necesitamos con el Señor, buscar de su presencia, anhelarlo, desear estar con Él, desear caminar conforme a su verdad. Amén. Así que de esto se trata todo. Y hay un tremendo beneficio en la búsqueda de ese tipo, esa búsqueda del Señor, que en el fondo, al tú buscarlo, y ayer lo hablábamos en Victoria, ¿dónde lo busco? ¿Dónde oigo al Señor? En su palabra. Entonces cuando tú lo buscas y tú buscas su palabra, te alimentas de la verdad, vas conociendo como los pensamientos de Dios, y eso va trayendo fe a tu corazón.
Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la clave. Oramos un momento, ¿tiene algo? Amén. Después puede compartirlo, No, no sé. sí, es lo mismo que estamos hablando. Amén. Que venía a mi corazón la palabra de Ezequiel 37, que es una palabra que fue escrita para el pueblo de Israel, donde el profeta, Dios lo traslada a un valle donde había puros huesos secos. Pero hay algo que ahí dice, porque el Señor estaba prometiendo la restauración de lo que Él había diseñado para su pueblo, que ellos habían salido de eso, por su desobediencia. Pero siendo que esa no es una palabra que está dirigida específicamente para la iglesia, pero hay un principio, que cuando el Espíritu dice que sopló de los 4 vientos, vino vida y se pusieron en pie, fueron un ejército grande en extremo. Y yo creo que el Señor está formando eso en nuestros corazones. La identidad hace que nosotros podamos levantarnos como hijos. Amén. 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 Por eso necesitamos ir a la presencia de Dios. Si bien el Señor está en nosotros y no se va a ir, pero hay un acto voluntario, que es cuando dice que tu pueblo se te ofrecería voluntariamente, que es lo que habla también Romanos 12:1. Y creo que como iglesia hemos estado ejercitándonos en esto los días viernes, que a veces estamos orando ahora esta mañana, los devocionales de la mañana, pero sigámoslo haciendo, amén, para que sea la obra del Señor lo que levanta nuestras vidas. Amén. Su obrar, su operación en nuestros corazones. Amén. Padre, gracias, Señor. Amén. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor, porque los ojos de nuestro entendimiento, Padre, están siendo iluminados, Dios, para que nosotros sepamos y entendamos, Señor, a la esperanza a la que tú nos has llamado, Señor, y cuál es la riqueza de la gloria de tu herencia para nosotros, Señor. Amén. Sí, Señor. Padre, yo hablo, Señor, que somos un pueblo entendido en este tiempo, Padre, no un pueblo que le gusta oír canciones suaves, Señor, música dulce, palabras, Señor, agradables a su oído, sino que somos un pueblo que está haciendo, Padre, redireccionado, Dios, desde la falta de entendimiento muchas veces de quienes somos, Señor, a la convicción, Señor, y a la certeza completa de lo que tú has hecho a través de nuestra vida, lo que la obra de Jesús hizo en la cruz en nuestro favor, Padre. Dios, en este tiempo oramos que se levanta, Señor, este ejército grande en extremo, Señor, cada uno, Señor, en su lugar, Padre, porque en esto no hay mayores ni menores, Señor. Padre, en un ejército, Señor, hay distintos roles, Señor. Hay unos que van adelante, hay unos que tienen labores asignadas para hacer un todo, Padre, competente. Y eso es lo que nosotros hablamos, Padre, que en medio de la iglesia este tiempo manifiesta, Señor, no un tiempo, Señor, de estar ocultos en el temor, Padre. A lo mejor así puede haber comenzado, pero que en este tiempo la administración de tu palabra, la disposición de nuestros corazones, Señor, permita, Señor, que este ejército grande en extremo, Señor, que la sana doctrina, Padre, limpie y levante nuestra vida, Señor. Dios, es la capacidad que tú has dado a nosotros, Señor. Padre, que haya este cambio de mirarnos, Padre, nuestras fuerzas, en lo que nosotros hemos visto que ha sido nuestro caminar natural, imperfecto, Padre, muchas veces incierto, dubitativo, Padre, para que en este tiempo la certeza de los hijos, tu palabra que es la verdad, Señor, ministre nuestras vidas, Señor, al punto, Dios, en que nos levantemos, Padre, en la certeza de lo que tú has puesto en nuestra vida, Señor. Amén, así es, Señor. Gracias, Padre, porque estas no son fuerzas humanas lo que nosotros estamos poniendo por delante, sino que realmente en este tiempo queremos venir a presentarnos voluntariamente delante de ti, Señor, para ser afinados, Señor, en nuestro oído, Padre, para ser afinados en nuestro entendimiento, Señor, Padre, para en esta reverencia a ti, Señor, Padre, que haya tal convicción en nuestra vida, Padre, que nada nos haga apartarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que aprendamos, Señor, en este caminar contigo a ser hijos que lleven mucho fruto, Padre. Amén. Mucho fruto, Señor. Eso es lo que Jesús oró por cada uno, que llevemos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Padre, que este edificio vivo, que somos nosotros como iglesia, Señor, en este tiempo empiece a levantarse, Señor. Sí, Padre, Señor, como tú nos diste esta visión una vez, Señor, que este hombre fuerte, Padre, se levante, que es la iglesia, Señor, esta
expresión, Señor, de gente fuerte en la palabra, fuerte en el espíritu, definido, Señor, así como Jesús lo era, Padre, en este tiempo, Padre, en cada uno como individuo y como cuerpo, Sí, empieza Señor. a levantarse, Señor. Dios, yo hablo las certezas en tu pueblo, la lucidez, Señor, Amén. Sí, la Señor. lucidez, la inteligencia espiritual que el libro de Colosenses habla, que Pablo oraba, que seamos llenos, Padre, de esta inteligencia espiritual, Amén. de esta sabiduría que nos hace entender el camino que debemos seguir, que nos hace entender el lugar donde tú nos has puesto, Padre. Amén, sí, lo que Señor. debemos hablar, lo que debemos hacer, Padre. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría, Padre. Amén. Gracias, Gracias, por Señor. esta dependencia que estamos aprendiendo. Hemos sabido que tú no nos dejas, Padre, pero ahora hay un punto de ir más allá, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y en nosotros, Padre. Amén. Pero ahora manifestarte como un pueblo pleno, como un pueblo libre, como un pueblo gozoso del Dios que tiene. Amén. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, sus familias, sus hogares, Padre. Gracias por la palabra que hemos estado Sí, recibiendo. Señor. Gracias porque tus dichos, Señor, Padre, son los que sustentan nuestra vida, Amén. Dios. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Señor. Quédate con ese texto porque lo vamos a compartir de ahí para que sigamos ministrando de eso. No vamos a leerlo al tiro, pero vamos a, porque delante me traía esto a mi corazón un poco el Señor con respecto a la fe y que aprendamos a creerle al Señor. Y en base a estas cosas que estamos viendo y que estamos viviendo aún en nuestro entorno, en nuestras propias vidas, y todos los que estamos hoy día conectados, Dios quiere hablarles esto, que aprendamos a creer. Aprender a creer no es que tú digas, no, sí, yo creo. Aprender a creerle a Dios es tener fe de Dios, es tener la plena confianza. Cuando nosotros entramos en este ámbito de la plena confianza, entonces se manifiesta sobre nosotros lo que la palabra de Dios dice. Por eso tenemos que aprender a tener fe de Dios, confiar plenamente en Él. Porque el diseño de la palabra de Dios, que Dios habló a través de su palabra, la intención de Dios es que tú vivas lo que ahí está expresado. Amén. El propósito de que Dios nos dejara su palabra, dice que su palabra va a provocar el fruto por el cual Él la envió. Hay un fruto que la palabra va a provocar en nosotros, y el fruto que la palabra de Dios va a provocar es lo que dice la palabra. Si la palabra dice que eres sano, el fruto de esa palabra, cuando tú lo crees, es que estás sano. Exacto. Entonces, el fruto de esa palabra, cuando dice que desea que seas prosperado, es que eres prosperado, que te va a ir bien, no, que te va a ir bien. Cuando dice la palabra de Dios, no estoy citando al voleo la palabra de Dios, cuando dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que Él dice que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que la paz que Él nos da no es la paz que da el mundo, entonces, sino que es su paz. Entonces esa paz, cuando tú crees esa verdad, porque ya está soltado por la palabra de Dios, tú lo crees, le crees a Dios, entonces, ¿cuál es el resultado de creer? Es que tú caminas en esa paz. Más en el libro de Hebreos dice que si nosotros aplicamos fe a lo que estamos oyendo de parte de Dios, entraremos en reposo, estaremos reposados. Entonces Dios quiere que usted esté reposado, que usted esté sano, que usted sea libre, que usted esté lleno de gozo, que usted camine en libertad, que usted pueda enfrentar las situaciones de la vida a las cuales estamos expuestos, ¿no es cierto? Pero no solo enfrentarlas, sino que usted venza las situaciones de la vida. ¿Cómo las venzo? Creyéndole al Señor. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, o sea, tengan fe. Yo he vencido al mundo. Amén. Entonces todo se trata de que nosotros le podamos creer y confiar en Él. Voy a leer algo, Marcos capítulo 11. Hay una situación aquí en el libro de Marcos, que Jesús, cuando va caminando con los discípulos, en el versículo 12, habla acerca de una higuera estéril que estaba en ese lugar, y Jesús maldice a la higuera. Jesús, no quiero que se quede, ay, pero maldijo, quiero que entienda esto. Jesús le habló a la naturaleza que no estaba siendo fructífera, y le dice, nadie más coma fruto de ti. Entonces, en el fondo, Él cortó la capacidad, en ese momento le dijo, ya, no tienes la capacidad de dar fruto. Pero no lo tome para nosotros.
Él nos estaba mostrando un ejemplo de cómo la naturaleza se sujeta a su voz. Él habló como hijo de Dios aquí en la tierra, habló, y te recuerdo, tú también eres hijo de Dios si has aceptado a Cristo. Estamos en la misma condición que Jesús, ¿no es cierto? Y él habló y la higuera quedó ahí y todos se fueron. Y al otro día volvieron, y aquí voy ahora al versículo 20 de Marcos 11, algo que ya los más, que nos llevan más tiempo acompañando, lo hemos ministrado otras veces, pero por algo el Señor te lo está trayendo. Y dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces, no fue inmediato lo que ocurrió. Yo creo que ellos miraron y dijeron, este que le pone color, el Señor Jesús, le habló a la higuera y la higuera quedó ahí mismo, está verdecita, ¿no es cierto? Y se fueron y volvieron al otro día. Y al otro día, cuando ellos vuelven, empiezan a darse cuenta que la higuera se había secado. Dice, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde las raíces. Desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Mire, quiero que entienda esto. Jesús ya había hablado. La palabra de Dios siempre es efectiva. Yo lo he leído y lo he comentado. Deme un segundo. Y el otro día estuvimos hablando de cómo opera el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Y hablamos, le vamos a hacer un ayuda de memoria hoy día. Y hablamos en Marcos 4, también Marcos 4:26, cuando el Señor les enseña un principio del reino de Dios. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Está haciendo, así es el reino de Dios. ¿Cómo está diciendo? Como una semilla. ¿Qué ocurre? Que es sembrada. ¿Qué ocurre con esa semilla? Mucho de lo que está ocurriendo en su desarrollo, tú y yo no lo vemos. Pero no significa que no esté pasando nada. Esa es lo hermoso de la semilla. La pastora cuando ha hecho temas con los niños con respecto a la fe y a la semilla también, los niños han llevado sus semillitas y las ponen en la tierra y las riegan y ahí queda, ¿no es cierto? Y luego ellos empiezan a ver cómo empieza a brotar, pero el brote no es inmediato. No es inmediato. Entonces, también, siempre cuando yo hago ese ejercicio con ellos, les doy semilla y la dividimos. Y una la sembramos, pero otra la dejamos en una bolsa transparente con un chinche. Y vemos la diferencia de lo que significa que la semilla entre en el proceso por el cual tiene el sentido de ser y otra que queda ahí, po. Y puede pasar 1 año, 2 años, 5, 10 años, no ahí pasa mismo. nada. Exacto. Entonces, y yo lo ministraba ayer y el otro día también lo hablábamos con ustedes, que era el principio de la tierra. Aquí lo importante es la tierra. De hecho, aquí en Marcos 4 viene hablando acerca de la tierra. Solo hay una tierra que da fruto, la buena tierra. La buena tierra es la tierra que tiene la capacidad de permitir que la semilla se arraigue y tenga raíces profundas. Todo parte en algo que no se ve. Todo parte en algo que no ven tus ojos naturales, pero no significa que no está pasando nada. Entonces habla del reino de Dios, que también es así. Habla de una semilla. ¿Cuál es esa semilla? Es la palabra de Dios. Y esa palabra es sembrada, y el hombre dice que no ve, se levanta de noche, ¿no es cierto? Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de lo suyo lleva fruto la tierra, dice. De suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Qué suyo? Del tipo de semilla que fue sembrado, del tipo de semilla saldrá el fruto. Por eso la Biblia enseña este principio, y esta es una ley espiritual. ¿Cuál es la ley espiritual? La ley de la semilla. ¿Cómo yo entro en este proceso de la ley de la semilla? Que la semilla va a producir un fruto.
como en un principio que se llama sembrando. Cuando yo siembro la semilla entonces será puesta en tierra y producirá un fruto. ¿Qué fruto? Por el cual fue diseñada la semilla. La palabra de Dios es la semilla. Lo que Dios dice es una semilla. Y la tierra eres tú, soy yo. Atesoramos, creemos la palabra y entonces la palabra empieza a actuar en nosotros. No vemos inmediatamente el resultado. Y eso es lo que está hablando acerca del reino de Dios. Y dice, por eso dice, de suyo lleva fruto la tierra, refiriéndose al tipo de semilla, porque cuando en la creación el Padre le habla a Adán y Eva acerca de la semilla, dice que cada semilla va a dar conforme a su género. Entonces, si es la palabra de Dios tú la atesoras, tú estás meditando en esta verdad, entonces esa palabra un día va a dar un fruto. Y cuando el fruto ya está maduro, ahí tú puedes ver y gustar del fruto. Entonces, necesitamos nosotros tener un corazón dócil a recibir la palabra. Y usted mira, ¿qué tiene que ver con lo de la higuera? Tiene mucho que ver, porque es el mismo principio. Jesús le habló a la higuera. ¿Qué soltó? Palabra. Soltó una palabra. ¿Por qué soltó una palabra? Porque él tenía la autoridad de hablar. Y a nosotros se nos dio un principio de autoridad al hablar. Porque cuando tú hablas, sueltas semillas, buenas o malas. Buenas o malas. La diferencia está que la semilla que viene de Dios siempre es buena. Porque su palabra es buena. Porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta. La semilla que viene de Dios nos asegura que es buena. Lo habla en Isaías 55. Por eso él dice que así como desciende la lluvia, la nieve sobre la tierra, así viene su palabra sobre nosotros. Y va a cumplir el propósito por el cual yo la envié, dice. O sea, no se va a ir a otro lado, va a provocar lo que dice. Entonces nosotros tenemos que empezar a entrar en este principio de creer la verdad de la palabra. Pero vamos a tomarnos primero con este ejemplo que estoy haciendo acá. Entonces Jesús soltó una palabra, porque te quiero enseñar a ti lo que hablé un poco el día lunes en Salud Divina. De la semilla que sale de tu boca. Jesús soltó la palabra. Por eso vamos a tomarnos de Ezequiel. Porque Ezequiel fue sabio, no habló lo que se le ocurría. Habló lo que oía del Padre. Entonces, acá ocurre lo mismo en Marcos. Usa el mismo principio. Usa la misma ley, la ley de la semilla. Y usa el principio de sembrar. ¿Qué sembró Jesús? La palabra. ¿Qué le dijo? Nunca más nadie coma fruto de ti. ¿Y qué ocurrió? Dice que se secó desde las raíces. ¿Por qué quiero enseñarte esto? Porque a veces nosotros cuando le oramos al Señor o levantamos una voz sobre algo, no vemos inmediatamente el resultado. Pero eso no significa que no esté hecho. No significa que no esté hecho. La Biblia enseña un principio, dice, la fe y la paciencia heredan las promesas. Tienes que creer y esperar. Por eso el que cree no se hace problema en esperar, porque creer, la fe está totalmente ligada a la confianza que tú tienes en Dios y por ende en su palabra. Entonces si tú le crees a Él, tú sabes que ya está hecho, aunque no lo veas. Esa es fe. Tú estás en un punto de completa convicción. Amén. Y de reposo. Cuando a veces nosotros decimos, yo le creo a Dios, pero a lo mejor Dios me está probando con esto, pero a lo mejor Dios quiere que yo pase algo más con esta enfermedad, y yo, como lo enseñaba en Salud Divina, a veces nos adueñamos de la enfermedad, entonces eso no es fe. No es fe. Cuando estamos con altos y bajos no es fe. Dice la palabra en Santiago que el que anda con altos y bajos no espere cosa alguna del Señor. Porque tiene la lealtad dividida, dice, entre Dios y el mundo, claro, entre lo que dice el sistema, entre lo que la palabra dice. Claro, entonces necesitamos entrar en un proceso nosotros. Entonces Jesús aquí le enseña esto. Cuando ellos ven esto y le dice, mira la higuera que maldijiste se ha secado desde las raíces, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y mire la respuesta de Jesús. Jesús le va a enseñar de la higuera, aquí le va a enseñar de los cultivos. Mira lo que le enseña Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. En otra versión, ¿cómo dicen esa? Tengan fe en Dios. En otra versión, es más apegado al original, nos lleva a un punto de tener, dice, tener fe de Dios. Jesús le dice aquí, mira lo que pasó Jesús, tú hablaste y pasó. Y él lo quedó mirando y le dijo, tengan fe de Dios.
¿Por qué le dice eso Jesús? Tengan fe de Dios. Porque Jesús sabe lo que la palabra dice. Y la palabra dice en el libro de Proverbios 18, versículo 21, voy a leer: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces ten fe de Dios, porque si Dios dice que lo que hablas va a ocurrir, vida o muerte va a ocurrir. Hola Marcelita, Hola, Martito. Marcela Zapata y la Martita igual, saludos. Entonces por eso Jesús le dice, tengan fe de Dios. O sea, Jesús habló, pero habló confiando en qué, en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que lo que tú hagas les va a ocurrir. Santiago nos enseña acerca de esto. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces es importante lo que hablas. El Proverbio 18:20, el versículo anterior, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se va a llenar su vientre, y se saciará del producto de sus labios. Entonces es importante lo que hablamos. Por eso el Señor nos enseña un principio que es el principio de la fe. ¿Qué fe? Fe de Dios, confiar en Él. Confiar que lo que Él dice es la verdad. Jesús, como confiaba en el Padre y confía en el Padre, entonces Jesús le habló a la higuera. Ajá. ¿Y qué pasó? Ocurrió lo que Jesús dijo. No porque Jesús era tan poderoso, es porque Él confiaba en el Padre y sabía que había un principio en eso. Y Él actuó en principio y esto funcionó. Por eso la respuesta de Jesús cuando el otro le dice: oye, se secó la higuera, mira, se secó. Y Él le dice: tengan fe de Dios, confíen en Dios. Confía en Dios, lo que Él dice es, lo que Él dice funciona, lo que Él dice es un establecimiento legal Amén. de las cosas. Si Él lo establece, tú caminas en ello, para bien o para mal. Ahora entendamos, tenemos que ser sabios para que sea para bien. Pero muchos de nosotros a veces, como no conocemos este principio, hablamos y después nos damos cuenta que estamos rodeados de muchas cosas que nosotros mismos hemos hablado mal de nosotros mismos. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces usted tiene que aprender a bendecir su vida. Amén. Amén. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe de Dios. Queridos, si no, igual repase y vea por favor en el Facebook, Fernando Martínez, en el Facebook abierto está Salud Divina. Vea el programa del lunes anterior y hablé de Santiago para no dar tantas vueltas, ¿ya? Entonces cuando Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo: tengan fe de Dios, o sea, confíen en Dios, hermanos, confíen en Dios, confíen en lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es verdad. Por eso necesitamos meternos en la verdad de la palabra, para conocer lo que Dios dice, entonces hablaremos lo correcto. Y después mira lo que les dice el versículo 23. Présteme atención, mira. Porque de cierto os digo que cualquiera que, subraya ahí, que cualquiera que dijere a este monte. Voy a leer un versículo, el 23, y mire lo que se repite 3 veces en este puro versículo. De cierto os digo que cualquiera que dijere, que le hable, que le diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El énfasis en este versículo no es la montaña. El énfasis en este versículo es lo que estás diciendo y que tú creas que lo que estás diciendo va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tú estás confiado de Dios. Si Dios dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, si Dios dice esto, que hay poder en las palabras, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hablar con clara convicción, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener que aprender algo, a ser más cuidadoso con lo que estoy hablando. Amén. Saludos, hermana Alejandra. Bendecida. Amén, muy bendecida. Entonces, ¿cuál es lo que Jesús le está enseñando a las personas, a los discípulos aquí? El poder que hay en las palabras. Pero tú también tienes que creer. ¿Sabes qué? A veces nosotros creemos más para mal que para bien. ¿Se ha fijado? Porque a veces le creemos más al médico, porque el médico me dijo que esta enfermedad es así y esto no tiene cura. Entonces creemos que lo que dijo el médico es más relevante que lo que Dios dice. No, es que esto dicen que esto no va a pasar, que vamos a tener drama.
¿A qué le estás creyendo? ¿Sabes cuál es el problema con lo que estamos creyendo? Que lo hablamos, po. Entonces lo que tú crees y hablas, eso es lo que ocurre. Por eso Jesús les enseña, tengan fe de Dios, confíen, tengan confianza de Dios. Veamos qué es lo que Dios dice. Como decía mi hermana Iri, voy a mirar menos noticias, sí, y metámonos en la palabra para saber lo que Dios dice. Porque en la palabra dice que esto es el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante cómo tú y yo hablamos, y más importante aún es que conozcamos lo que Dios dice para que nosotros aprendamos a hablar lo correcto. ¿Se da cuenta el ejemplo que está haciendo Jesús? Que le va a hablar a la montaña. Sí, ¿no es cierto? Por eso dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Seguimos. Verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿cómo oras tú? ¿Cómo ora, pastora, usted? Hablando. Orar habla de oración, de oratoria, de hablar. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿cómo oramos para ser acertados, pastor? Ayúdenos. ¿Qué tenemos que orar para ser acertados con la oración? La voluntad de Dios. Nosotros tenemos que orar, yo esperaba que me dijera el versículo para que lo Primera respaldara, de Juan 5:15 parece que. para enseñarle a los hermanos. Perdón. ¿Ah? Está súper conectada la pastora. Primera de Juan Todo basado en la palabra. 5, 14 y 15. del 13 en adelante parece que uno que se me perdió. Espérenme un poco. Ay, se ponga los lentes. Dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y estamos seguros de que Él nos oye. Estoy leyendo 1 Juan 5:14. Estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada, y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que Él nos dará lo que le pedimos. Bien, la Reina Valera 1960 dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Punto importante de entender. Entonces Jesús está diciendo acá, enseñándonos que tengamos fe de Dios, y que cuando tenemos fe de Dios y hablamos creyendo que lo que estamos hablando va a ocurrir, entonces ocurrirá. Y después dice el verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, ¿qué voy a pedir? Todo lo que todo, el ejemplo típico que hace su pastor. Voy a pedir la vecina porque me gusta la vecina. ¿Es la voluntad de Dios que yo cometa adulterio? No, po. No, ¿no es cierto? Entonces, no, es que yo voy a pedir al Señor que el vecino no se dé cuenta que yo voy a entrar a su casa a robarle 50 lucas que caché que dejó encima de la mesa. ¿Es esa la voluntad de Dios? No, porque dice, no hurtarás. ¿Entiende? Entonces, si yo oro conforme a la voluntad de Dios, tengo una seguridad, Él me va a oír. Y si yo sé que Él me va a oír, yo tengo que tener la certeza de que Él va a responder. Entonces yo no voy a orar por el vecino que me cae súper mal, este desgraciado, para que le vaya mal. Señor, ojalá tenga un accidente y a ver si se arrepiente. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la voluntad de Dios? Vence con el bien el mal, lo dice el libro de Romanos 12. No, es que yo lo voy a maldecir como Jesús maldijo la higuera. ¿Qué dice? No maldigáis, sino que bendigamos. ¿Ve? Entonces, cuando oramos es conforme a lo que la palabra de Dios dice, porque ahí yo estoy seguro que voy a tener la respuesta. Si yo oro, Señor, soy sano por la llaga de Cristo, ¿qué me irá a decir el Señor? Y lo dice ahí, Isaías 53, lo dice en 1 de Pedro 2:24. ¿Qué va a ocurrir? Será sano. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, pues, y está establecida en su palabra. Señor, tengo una idea para hacer un negocio. ¿Qué dice la palabra? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que te falta conforme a su riqueza en gloria. Él dará la provisión para tu negocio. Confiar. ¿En qué?
que cuando hablemos o oremos la voluntad de Dios. Entonces, por eso muchas personas no tienen la respuesta a sus oraciones, porque puede que oren, pero se lo pasan hablando mal. Y el hablar también es parte de tu oración, porque tú hablas lo que estás creyendo. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, mira lo que dice, creed que lo recibiréis. En el original dice, creed que ya lo recibiste. Eso es fe, tú ya crees. Porque yo estoy orando algo, ¿no es cierto? Por tanto, os digo que todo lo que pedáis orando, ¿qué tengo que? Si yo oro la voluntad de Dios, dice que yo ya lo tengo. Entonces, yo creo que ya lo tengo y vendrá. Cuando yo oro, uso palabras. Mis palabras también son una semilla. Son una semilla que es mandar de vuelta la palabra de Dios a Dios. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a producir un fruto. ¿Cuál va a ser el fruto? Lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si yo oré conforme a la voluntad de Dios, entonces eso va a manifestarse. Pero tú tienes que creerlo. ¿Me explico? Amén, aleluya. Entonces, creed que lo recibiréis, o lo recibisteis, en realidad dice en el original, y os vendrá. La Pichita dice, ¿ven? La Pichita tiene una Biblia que tiene el hermano Sándor, y ahí dice, que está más apegada en ese contexto a la original. Digan, tengan fe de Dios. No es la fe de Dios, no es que tú tienes que tener la fe de Dios. No, tú tienes que tener fe de Él. O sea, confía en Dios. Por eso estamos orando en la mañana, que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque si yo lo conozco a Él, se me va a alumbrar el entendimiento, voy a entender la palabra y voy a tener fe, pues voy a confiar porque lo conozco, porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces, pues. Por eso es muy malo cuando en una iglesia le dicen a alguien, Dios te va a enfermar, porque Dios no enferma. Dios te va a maldecir si tú te vas de aquí. Mentira, porque Dios no maldice. Son palabras de hombre. ¿Se dan cuenta? ¿En quién tienes tu fe? No pongas tu fe en los hombres. Te doy un consejo, confía y ten fe de Dios. Amén. ¿Qué dice Dios? Efesios 1:3 dice que nosotros ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, tú y yo ya somos bendecidos. Por eso muchas veces nos decimos bendecidos, o yo pongo bendecida, madre iglesia, porque somos bendecidos. Pero puedo bendecir a mi esposa, claro, puedo decirle te bendigo y le puedo dar un beso santo. Y comprarme unas botas. Ah, esa es la fe de ella, ¿ves? Que viene el día de la mamá. Ah, ¿ven? Hermano, paréntesis, lea Proverbios 18:22 también. En la NTV. Entonces, gracias Sandro por su aporte, hermano querido. Sí. Estaba pensando que Dios es definido, porque muchas veces nosotros creemos que Dios es bueno. El punto es que cuando nosotros nos enfrentamos a circunstancias variadas, nos entra como que nos apanicamos muchas veces porque no sabemos en lo específico cuál es la voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos en una enfermedad, a veces hemos cometido pecado incluso, a veces estamos viviendo una vida que sabemos que no está del todo correcta. Y nosotros creemos que Dios condiciona su carácter o su pensamiento o su intención hacia nosotros según lo que nosotros estemos haciendo. Quiero decirte que si fuera así, Él nunca hubiese enviado a Jesús. Porque justamente la palabra dice que por cuanto nosotros habíamos pecado, se manifestó el amor de Dios en nuestro favor. ¿Cierto? Amén. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios es definido. Y Él escogió hacer una provisión en Jesús, como lo que decía recién Fernando, que habla Efesios 1:3, cuando dice que somos ya bendecidos con toda bendición espiritual. Y estoy pensando todo el rato en que cuando nosotros conocemos su voluntad, que es algo bueno para nuestra vida, Dios no va a cambiar de opinión por las circunstancias que nosotros estamos viviendo. De hecho, en las circunstancias en que nosotros estamos viviendo, necesitamos que nuestra forma de pensar sea limpiada de nuestra autocondenación a lo que Dios dice. ¿Por qué te digo que Dios es definido? Porque en lo que tú estés viviendo el Señor no va a cambiar de opinión. Y 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas o las cosas que están de acuerdo a su voluntad o que Él hizo a través de Jesús, que eso ya es un hecho para nuestra vida. La Biblia cuando habla de promesas habla de estos hechos consumados que ya Jesús le puso el timbre así de que ya está listo.
Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, sí, y en Él, en Jesús, amén. Por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Entonces, toda la voluntad que Dios expresó a través de Jesús son un sí para nosotros y son un amén a través de nuestra vida. Cuando tú y yo creemos y oramos la voluntad de Dios y sabemos que Él nos oye y sabemos que tenemos las cosas que Él ya ha hecho por nosotros, o como dice la Biblia, cualquiera que diga a este monte quítate y échate en el mar, Dios no hace una diferencia de persona, porque Él no está interesado en cambiar su opinión o en sacarnos del piso, como decimos nosotros muchas veces, sino que Él más encima ratifica aquí en 2 Corintios 1:20 que a través de Jesús todas sus promesas, las del Padre, son en nosotros sí y amén. Amén. Entonces no tenemos que tener temor de confiar en la palabra. A veces cuando uno se nos habla de la montaña, se habla del hablar, nosotros nos sentimos como desde lo que yo he hecho incorrecto, pero en realidad nuestra mente debe ser renovada a que nuestro desde sea desde el amor de Dios. Amén. Por eso de su voluntad perfecta en nuestro favor. Amén. Por eso es que tu fe tiene que estar basada en Él. Ajá. La respuesta, mira, dice, tener fe de Dios, ten fe de Él. Por tener fe de Él es que tú experimentarás lo que Él dice. Claro. No por cómo tú eres. Amén. Si Porque, no, no iríamos todos para la casa, hermano, y nadie está diciendo que seamos negligentes en nuestra vida, pero aprendamos a ejercitarnos en confiar. entonces, vamos a ir hilando un poquito más fino en esto porque les vamos a dar toda la luz, así que no se preocupe, todavía no terminamos. Estamos hablando de la confianza, tener fe de Dios, en hablar lo correcto, teniendo fe de Dios, orando la voluntad de Dios. O sea, está hablando de una persona que ha sido redimida, que su mente ha sido cambiada, que ahora camina buscando hacer la voluntad de Dios. No es que a mí me cuesta, necesitas recibir a Cristo en tu corazón entonces. Si a ti te cuesta caminar en hacer la voluntad de Dios, es que no te has rendido al Señor. A lo mejor tú tienes una experiencia, como dice el hijo de Julio Iglesias, ¿cómo se llama? Una experiencia ¿Cómo se religiosa, esa. No, pero ¿cómo se llama? ¿Quién? El que canta, pues. El de la... El Iglesias. Y él le dice lo que dice. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Entonces, a lo mejor estamos como Enrique Iglesias, tenemos una experiencia religiosa, pero no tenemos una experiencia real con el Señor. Necesitamos rendirnos. Cuando hay un corazón rendido al Señor, entonces tendremos fe de Dios y no es difícil caminar en la voluntad de Dios. ¿Por qué no te deja? Arréglatela solo. Es el Espíritu Santo el que te acompaña y te ayuda en esto. Por eso esto es más que algo externo, es algo interno, la vida del Espíritu. Mucha gente se queda un poco pegada cuando al paso que vamos a echar ahora, muchos se quedan pegados ahí porque se ven ellos haciendo algo. No, tú tienes que tener fe de Él. Tú tienes que estar rendido a Él. Si Él lo dice, eso es lo que soy. Si Él dice que yo soy santo, soy santo. Claro. Si Dios dice que yo he sido justificado por el Hijo, soy justificado. Si Dios dice en su palabra que a los que recibieron al Hijo, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados por hombres, sino por Dios mismo, entonces eso es lo que soy, tener fe de Dios. Entonces por eso lo dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que ya lo tienes y vendrá. Porque tú tienes fe de Él y tú estás orando conforme a lo que Él dice, entonces tú sabes que lo que estás orando Dios lo quiere para ti, y como tú sabes que lo que estás orando Dios lo tiene para ti, entonces tú sabes que lo tienes ya. Colega pide por Isabel que está en Caburga sin señal. Sí, señor. Ya, ok. Anoten a mi hermana Isabel ahí, por favor. Después le vamos a mandar la reunión a ellos allá. Hermana Isabel. Oración por Isabel. Ahí dice oración por Isabel, Sí. que está en Caburgas, Caburga. sin señal. Entonces, seguimos, paramos. Por tanto os digo, repito, que todo lo que pidierais orando, creed que ya lo recibiste y os vendrá. Entonces, ¿dónde está mi confianza? En Dios. Tengo fe de Dios. Como yo tengo fe de Dios, yo le creo todo lo que Él dice. Como yo le creo lo que Él dice, yo oro conforme a lo que Él dice, y sé que cuando yo lo oro, lo tengo. Listo, está hecho. ¿Y qué hago? Ahora espero, porque yo solté semilla y yo tomé la semilla que Él me dio, que es su palabra, y en base a la semilla que Él puso en mí, que es su palabra, yo también oré. Entonces hoy día eso va a empezar a activarse, pero ya está hecho.
Ya está hecho y Él dice que todo lo que Él dice se va a cumplir. Así que listo, confiado. ¿Y ahora qué empieza a operar? La paciencia. A esperar, no desesperarme, esperar, no desesperar. Esperar habla de esperar, de esperanza, de que tú sabes que viene un periodo en que eso se va a manifestar. Pero tú estás convencido que ya lo tienes. Fe. Pero mira lo que dice aquí, cómo es el Señor Jesucristo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, Sí. para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros por vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué? Pero pastor, ¿para qué leyó eso si eso no tiene nada que ver? Pues si está hablando de que hay que creerle a Dios y de que hay que hablar. Por eso está explícito esto. ¿Sabes por qué? Jesús enseñó y dijo, todo lo que pidiere el Padre en mi nombre le será dado, dijo. Entonces nosotros decimos, entonces yo lo pido en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido esto. Y listo. Pero el nombre de Jesús no es un cliché para cerrar una oración. El nombre, cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, es que tú estás en esa posición de hijo viviendo, manifestando a Cristo en tu vida. Y en esa posición no es solo usar el nombre, es que tú manifiestas el nombre. Tú te identificas como cristiano, como hijo de Dios. Por eso cuando oras en el nombre de Jesús, pero no usando el nombre, porque tú estás en representación de. Tú dices, yo en representación de Cristo, por eso lo hago en el nombre de Jesús. Vengo yo en representación de, pido esto. Por eso Jesús enseña esto, que si estamos orando, porque usted lo va a saber, cuando uno está orando y sabe que hay algo con alguien que no has perdonado, ¿qué dice? Ora más fuerte para que yo te escuche. Claro. No. ¿Qué dice? Cuando estés orando, perdonad, dice. Dice, mire, cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno. Simple. Perdonar. Solo perdonar. ¿Qué es perdonar? Perdonar es pasar por alto. Dice la palabra que Dios pasó por alto nuestros pecados en Cristo Jesús. Por eso Él dice eso, por eso dice que perdonemos. Porque así también nuestro Padre, que está en los cielos, nos perdona nuestras ofensas, pues. Porque esta es la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? El perdón. Sí, pues. El perdón. El perdón es lo fundamental. Jesús murió, querido, y me voy a poner a llorar porque soy súper llorón con esto, porque Jesús cargó con tu maldad, con tu pecado, con tu inmundicia en la cruz del Calvario. Jesús recibió el castigo que tú y yo debiéramos recibir. El juicio de Dios no viene ahora. El juicio de Dios vino sobre el Hijo ese día en la cruz del Calvario cuando Jesús decidió cargar con tu pecado. El justo por los injustos. Por eso dice Romanos que el justo pagó por los injustos. Él no tenía culpa, pero decidió llevar la culpa. Amén. Jesús lo hizo. Cargó. La ira de Dios se desató sobre el Hijo. Mira el corazón del Padre. El castigo era para nosotros. El Hijo se entrega por nosotros y el Padre dice, tengo que castigar a mi Hijo por ellos. Eso es amor. Eso es amor. Dios nunca te va a pedir algo que Él no te ha dado. Él te perdonó. Por eso Él enseña que tú puedes perdonar. Nunca Dios te va a pedir algo que Él no te ha dado. Dios te dio perdón a ti. Dios me dio perdón a mí. ¿Quién éramos nosotros? El castigo lo recibió el Hijo. Fue, hermano, lee Isaías 53. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. Molido, queridos. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Para qué? Para que tú tengas paz. La ira de Dios desatada sobre el Hijo. El Padre aplastó al Hijo. El Padre tomó al Hijo y lo lanzó al lago de la ira. Porque Él decidió pagar por ti. Él decidió derramarse por ti. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él recibió el castigo para que tú y yo tuviéramos paz. Por eso dice, y por cuya herida
fuisteis vosotros curados. Sufrió la maldición para que tú goces de la bendición. Amén. Dios nunca te va a pedir, Cristo nunca te va a pedir algo que Él no te ha dado. Él te ha dado perdón. Por eso Él te dice, perdona. ¿Y qué tengo que pensar en esto? Nada. Valora lo que Cristo hizo por ti. Amén. Y pasa por alto. Amén. Pero es que lo que me hicieron, si no es lo que te hicieron, es lo que te hace a ti hoy el no perdonar. No es lo que me hicieron. A veces nosotros nos quedamos pegados cuando no conocemos mucho de esto o alguien no nos ministra esto por el Espíritu. Yo se lo estoy ministrando por el Espíritu. Yo sé que estoy tocando la fibra de tu corazón, aunque no te estoy viendo. Yo sé que te estoy tocando la fibra íntima de tu corazón ahora mismo, por el Espíritu. Y entonces una vez se dice, chuta, es que es difícil perdonar, pero lo estás viendo mal. ¿Por qué no nos damos cuenta lo mal que nos hace a nosotros no perdonar? Mucha gente hoy día está enferma por no perdonar. Sí. Porque, mira, todos hemos tenido experiencias y situaciones. Yo he vivido un montón de cosas en mi vida y he decidido perdonar a la gente. Y yo te lo puedo decir sinceramente, yo vivo, camino y actúo todos mis días en perdón. No tengo drama con eso. Hay gente que le cuesta mucho, porque no valoran la obra de Cristo, por eso les cuesta tanto. Pero, ¿quién camina al caminar? Sí, Isaías 53, Juanito. ¿Quién camina en esta verdadera libertad del caminar en perdón? ¿Quién experimenta lo bueno? Uno mismo. Me perdí un poco ahí. ¿Por qué, queridos? Porque cuando yo no perdono, yo no suelto a la persona. No es la situación, me agarro a la persona, este que me hizo esto. Por eso el perdonar es pasar por alto. ¿Qué pasó por alto? La situación que Fernanda Paz me hizo esto, Pierret me hizo esto. Pierret me hizo esto y la tendencia del ser humano, ella debería pagar por lo que hizo. Entonces pues la gente dice, Dios solamente perdona. ¿Ah? Yo no, porque Dios nomás perdona. No, Dios no está, es clarísimo aquí la palabra, Dios nos manda a perdonar. Pero piensa en esto, si ella me hace algo que a mí me ofende, o me hizo daño la Pierret, ¿no es cierto? Y gente te ha hecho daño a ti, si no estoy diciendo que no te hayan hecho daño, pero mira, tú vives en amargura por lo que te hicieron, y a veces ves a la persona, entonces yo veo a la Pierret, ella no está ni ahí con lo que me hizo, pero ella no, lo que me afectó a mí, tú no te das cuenta lo que me afectó esto a mí. No se da ni cuenta o no está ni ahí. Entonces tú la ves y se ríe así como se está riendo. Y esta desgraciada más encima se ríe con todo lo que me hizo. Más encima se ríe con todo lo que me hizo. Se quiero pegar la imagen. No sé si puedes ir chequeando tú, por favor, hijita. Entonces uno se queda con eso. Entonces, ¿y quién es el amargado? Yo. Y lo mismo que estamos echando la talla. Ella se ríe, y ella vive, o él vive como si nada, claro, si nada. Anda por la vida, sí, Mira, escuchémonos hablar. Y él vive como si nada. ¿Qué estás esperando? Claro. Estás esperando juicio. Sí. Porque dice, él vive como si nada. Le da lo mismo. Pero mira cómo me afectó. ¿Quién realmente está con un problema? Nosotros. Entonces eso genera amargura en nuestro corazón, pastor, pero ¿para dónde está yendo? A la base de la raíz de que muchas veces no tenemos respuesta a nuestras oraciones por estas cosas. Porque estamos fuera de principio y Dios es un Dios de principio. ¿Cómo salir? Por eso dice, cuando estés orando, perdonad, querido. No te dice, entra en una sesión, habla con el pastor para que te ayude a perdonar, que te liberen del espíritu de falta de perdón. Tontera. Es una determinación. ¿Le doy un consejo? Le doy un consejo para que usted tenga una vida sana, emocional y físicamente, porque yo creo que de este lunes al próximo lunes voy a enseñar nuevamente en Salud Divina del rencor, cómo este problema del no perdonar trae rencor y cómo el rencor trae un montón de enfermedades a nuestro cuerpo. Porque usted tiene que entender que todo lo emocional usted ¿cómo se llama? ¿Somatiza? Sí. ¿No es cierto? Y yo lo he enseñado, muchas de las enfermedades hoy día tienen una raíz emocional, más del 95% de las enfermedades. Entonces, por eso el Señor nos enseña a perdonar, por eso le ministré por el Espíritu lo que Cristo hizo
para ti, para perdonarte. Por eso dice, perdona. Porque el perdonar te sana. El perdonar te libera. Pero que está bueno lo que está diciendo, lo que hablamos. Sí, pues, pero te das cuenta que es impresionante, lo impresionante de las palabras. Y yo puedo estar orando bacán para que se mueva la montaña y creyendo que será hecho lo que dice y lo que digo va a ser hecho. Y ya está hecho en el nombre de Jesús. Y él te dice, pero perdona. Claro. ¿Sabes por qué? 1 Corintios 13 habla del amor. Y él dice, ¿qué sacáis con mover montañas si no amas? ¿Qué sacas? La esperanza, el amor, el mayor es el amor. ¿Te das cuenta? Queridos, entonces mi consejo esta noche es, tome todo lo que estamos aprendiendo, pero si tiene que perdonar a alguien o pasar por alto alguna situación, que esta noche en tu oración le digas, Señor, yo perdono a esta persona. Sí. Lo perdono por lo que me hicieron. Es que yo creo que él debiera perdonarme. ¿Pero te afecta a ti? Si a ti te está afectando, te aconsejo algo, perdónalo tú, porque en realidad el que no ha perdonado eres tú. Porque si a ti no te afecta lo que te hicieron, no va a pasar por tu mente que hay que perdonarlo. ¿Me entiendes? Pero si esa persona viene a tu mente es porque tú no lo has perdonado. Porque si la Pilar me hizo algo y yo soy ya insistente con el tema, es porque yo no le he soltado. Pero si yo pasé por alto lo que ella me hizo, listo. Soy libre. Pero ella es su tema, po. Claro. Eso es su tema. Pero yo no voy a permitir que mi vida sea afectada, condicionada, por algo que en realidad Dios me enseña que debo aprender a pasar por alto. Entonces, por eso el Señor enseña acerca de esto. Entonces, es fundamental entender, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Qué importante lo que estamos hablando, que no es cierto que creamos, que tengamos fe de Dios, y cuando oramos conforme a su voluntad Él nos oye, y cuando sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos la respuesta. Va a funcionar, te va a funcionar, pero perdona. Perdona, pero ¿por qué otra vez perdona? Porque tú estás teniendo fe de Él, po. Y Él te dice perdona. Así como Él te dice, ora, conforme a mi voluntad. Yo quiero que seas prosperado, yo quiero que estés sano, quiero que tengas fe, que tengas reposo, paz. Jesús pagó por eso, la obra de Cristo manifiesta lo que el Padre quería para ti. Jesús cargó con todo lo malo para que tú disfrutes de todo lo bueno, pero por lo mismo, así como le crees para eso, créeme que es importante que perdones. Amén. Así que eso es sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque cuando oramos nosotros, no vamos a alcanzar a ver hoy ya Ezequiel. Eso estaba pensando yo. Pero lo vamos a dejar ahí pendiente para el otro miércoles. Pero es importante este punto, porque esto para mí es súper importante que cerremos con esto. Aprendiendo todo el principio que hoy día Dios te enseñó, mi consejo hoy día, no mío, de la palabra, cuando estés orando, perdonad si tienes algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pero ¿por qué no me va a perdonar? Porque tú no le estás creyendo, pues. Claro. Y el principio es que tengamos fe de Dios. Y Él dice, perdona. Ah, no, pues que yo no estoy de acuerdo con eso. Así que perdóname tú, pues. O sea, no estáis patúo, pues. Pídeme perdón. ¿Ah? No seáis patúo, no estoy hablando acerca de Dios. Perdóname tú nomás a mí, pues, Señor. Claro. Perdóname tú nomás, pues, si tú viniste a perdonarme, pues. Por supuesto, pues. Pero tú recibes el perdón a través de la obra de Cristo. Amén. Así que nuestro corazón sea rendido. Esto no es doloroso, ni es triste. Es triste a veces cuando tú te acuerdas de la ofensa, de lo que te hicieron. No puedo negarte eso. Tus emociones fueron afectadas. Por eso te acuerdas de la persona y tú sabes que está ahí eso. Pero decida hoy día pasar por alto. ¿Sí? ¿Ok? Fue, y hoy día, Padre, delante de ti, yo perdono a esta persona y la suelto. Cuando hablemos del rencor 2 lunes más, o capaz este lunes, pero usted va a entender por qué es importante soltar a la gente. Cuando nosotros no perdonamos, no soltamos a la gente. Siempre están en nuestra mente. Entonces, cuando tienes alguna situación que está relacionada con lo que a ti te hicieron, siempre te acuerdas de la persona que te dañó con eso. Por eso conviene pasar por alto la situación para que las relaciones se vayan restaurando.
Eso es importantísimo y fundamental de aplicar en un matrimonio, po. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Fundamental. Si usted tiene cosas todavía que no ha pasado por alto en su matrimonio, oye, te doy un consejo. Trabaja en eso, pásalo por alto, para que lo pases bien, po. Para que tengas una buena relación, po. Para que tú y yo disfrutemos la mujer de nuestra juventud. Déjame leer Proverbios. La pastora quiere leer algo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Proverbios 18:22. Se viene el Día de la Madre, por si acaso. Por eso. Dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Hermanas. Hermanos, por eso dice que recibimos el favor del Señor, ¿ves? Dios lo tiene todo listo. Hallamos el bien y su favor está para que caminemos en perdón y nos disfrutemos. Sí. Amén. Gloria a Dios. Le rasco la espalda ya. Lo dijiste. Queridos, que caminemos con un corazón sano, querido, Amén. pero también disfrutemos de la plenitud de sus principios. Hermoso Amén. lo que estamos aprendiendo acerca de la fe, de creer, tener fe de Dios, amado, pero es un todo. Juanito pone ahí, Juanito se está pitutando con la pastora. No, está No, bien. la Martita. Martita, póngale amén ahí abajo lo Testigo que puso, presencial, la Marta. lo que puso su marido. Dile que lo ponga. En la NTV, Marta, en la NTV. Que lo ponga ahí en la casa. Ya. Amados, eso está en mi corazón hoy día. Estoy súper reposado. Creo que no hay más que añadir hoy día Sí. a lo que estamos haciendo. Pero tomémonos, aprendamos. Y aquellos que están enfermos, tómense de la palabra, empiecen a confiar. Pero Sí. no hablen tanto de la enfermedad. Hablen de lo que la palabra de Dios dice. A veces yo lo enseñaba el día lunes, no adueñamos de las enfermedades, eso está muy mal, por eso a veces no podemos salir. Es que esta es mi enfermedad, es que el médico me dijo, es que yo tengo para rato con esto. Amado, lo primero que tú te tienes que cortar en tu vida es hablar mal de ti. Habla vida, hable bendición, hable salud, hable lo que Dios dice. Pero pastores, que a mí me pasa que me dan dolores o me pasa... Oye, yo te estoy hablando, yo también he pasado situaciones y a veces en el área, por ejemplo, de la depresión, que yo tuve depresión, no hay dolores, pues ya nadie te entiende, pues. Pero tú tienes que empezar a hablar lo correcto. Amén. Porque si no te enfrascas en eso y te quedas pegado en las cosas, los médicos no te pueden sanar a ti. Los médicos te ayudan, Sí. ¿no es cierto? Le ayudan a tu cuerpo. Como un médico amigo nos decía, nosotros ponemos en práctica nuestros conocimientos esperando que den resultados. Y eso lo dijo en un contexto que era un vecino que teníamos, en un contexto cuando nosotros fuimos a orar por un pequeño de 7 años que lo había atropellado una micro. Y él mismo nos dijo, que estaba a cargo de la UCI en ese minuto, hace años atrás, pensando que íbamos por nuestras hijas. ¿Por qué están acá? Nos dijo. Y después con todo eso dijo, ese pequeño tiene sus órganos deshechos porque fue tan fuerte el impacto frontal de su cuerpito que no lo pudo resistir. Y dijo, nosotros aquí ponemos en práctica, uno como médico, solamente eso es lo que podemos hacer, los conocimientos que tenemos, pero uno ve cómo Dios se mueve. Y ese niñito se sanó. Amén. Y ese día entramos ahí, estaba su papá creyó, y oramos apasionados él también, creyéndole al Señor, y salió Sin sano. pronóstico, pero salió. Salió sano y salvo de todo eso, que estaba todo destruido. Fue un milagro, Dios hizo un milagro. Todos sus organitos en su cuerpo adentro que estaban hechos pedazos, fue un milagro. ¿Cómo? Que no te puedo explicar un milagro. O sea, si yo pudiera explicar un milagro, no es milagro. No hay una explicación. Se restauró su cuerpo adentro y se fue a su casa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Los médicos hacen lo suyo, pero hagamos lo nuestro nosotros. Ese es el tema, pues no es el tema con los médicos, sino que es lo que nosotros debemos hacer. Amén, sí, pues creamos al Señor, Él es nuestro sanador. Amén. No estoy diciendo que no vaya al médico, no estoy diciendo que no se tome los remedios, no estoy diciendo eso por si acá, porque eso es un punto de tu comunión con Dios. Ajá. Pero sí te estoy diciendo, Dios está para hacer más allá de lo que pedimos o aún entendemos, dice la Escritura. Amén. Vamos a ir terminando porque si no agarramos vuelo siempre. Ustedes saben cómo son sus pastores, sobre todo su pastor, que no se calla nunca. Amén. Pero esto me encanta a mí, disfrutar. Cuando estemos juntos vamos a pasar un buen rato juntos ahí disfrutando. Yo creo que vamos a tener que hacer sopaipilla, hermana María. O empanaditas, yaquito. Yaquito, el Señor te hable de unas buenas empanadas. Aleluya. Calzones rotos. De la hermana María también. Pan Amén, amasado. dice la hermana
Adelaida, a ver, Martita, ¿tú estás lista para la sopaipilla, Martita? La Martita iba a llegar como con 50 kilos de sopaipilla, porque mi hermana Marta es como el Señor, da en abundancia siempre. Sí. Me acuerdo de la mayonesa, Martita. Gracias, Señor, porque podemos estar compartiendo, mi amado. Los amamos mucho, de verdad. Los queremos mucho. ¿Tú también o no? ¿A los hermanos o a ti? A los hermanos. Sí, los amo mucho. ¿Y a mí? También. Sí. Te conviene porque viene el Día de la Madre. Ah. Amén. La Francisca Huayquipampu, bendecida, mi amada. Ya, mis queridos, que mediten lo que hemos estado ministrando. Lo bueno que queda el video ahí, así que puede repasar. Espero que alguien que vean los videos de no estoy diciéndote que te levantes temprano para el devocional, pero si usted puede conectarse bien, y si no, no hay problema, pero vea el devocional. Son 15 minutos cada día donde estamos ministrando una palabra que nos está dando una dirección en nuestra oración personal e íntima. Así que sigamos en este desarrollo para que la revelación de la palabra sea activada en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Así que vamos a orar entonces. Vamos a orar por... ¿Había alguien con corona aquí? No me acuerdo. Vamos a orar por don Juan Maureira, el papá de nuestro hermano Manuel, y toda esa familia, que él ya fue diagnosticado, dicen, con corona. Nosotros igual. Sí, José, igual lo Sí. extrañamos. Vamos a orar por la familia, por don Juan Maureira, su familia, todos los parientes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Levantamos lo que hemos estado hablando, hablamos lo que estamos creyendo. Y hoy día en esta oración, en acuerdo con mi hermano Manuel, con su familia, con mis hermanos aquí que están ellos viendo y revisando también lo que estamos orando, Señor, nos ponemos de acuerdo para hablar sanidad sobre el cuerpo de don Juan Maureira y guarda sobre la familia. Ordeno, Dios, Sí, Señor. como Jesús maldijo la higuera, yo maldigo, Señor, la actividad del coronavirus en ese hogar. Amén. Suelto esta palabra y hablo vida. Amén. Hablo vida sobre las personas, hablo vida sobre don Juan, hablo vida sobre los familiares, Padre, y ordeno que se seque el coronavirus en ese lugar en el nombre de Amén, Jesús, sí, Señor. y que toda actividad y que toda secuela que trajo sobre el cuerpo de Juan ahora mismo se paraliza, Sí, Señor. merma, cesa, en el nombre ahora en de el nombre de Jesús. Y hablo a su cuerpo que, Señor, su sistema inmunológico es activado, Dios, Padre, es activado, Padre Santo, Señor. en el nombre poderoso de Jesús. Hablo sobre Juan Maureira, sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos sobre Miguel Ángel Bello, Amén. Señor, una restauración completa. Completa, Padre. Te damos la gloria Vida, porque Señor. ya no hay coronavirus, Así Señor. es, sí, Padre, Señor. pero hablamos la Hablamos completa vida, restauración de Señor. su vida, de su Restablece, cuerpo, Padre. Padre, restablecido A tu en gloria, todo, Padre. Este hombre Padre. glorificándote, Amén. reconociéndote, Amén. Señor, como un testimonio vivo, Padre. Amén. El mismo, Señor, siendo testigo, Padre, de tu mano en su casa, Sí, Señor. en su cuerpo, Padre, en su familia. Oramos por la familia de este hombre, Señor. Padre, por su esposa, por los hijos, Señor. Sí, Oramos Señor. por esta gente volviéndose a ti, Señor. Sí, Señor. Testimonios vivos, Padre, en el Amén. nombre de Jesús, Señor. Amén, sí, Amén. Señor. Pongo delante de ti a Carol Gómez con Jorge Gómez, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, lo mismo que declaramos. Yo hoy día hablo paz en el corazón de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, sanos y libres del coronavirus, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por César Opaso Rivas, Padre Santo, una restauración. Padre, manifiéstate a su vida. Señor. Padre, que las escamas de sus ojos caigan y que él tenga un real encuentro contigo, Señor. Yo hablo sanidad, pero por sobre todo hablo libertad Amén. sobre la vida, Padre, de César. Padre, lo declaro y lo hablo ahora en el nombre poderoso Amén, sí, de Jesús. Señor. Oramos por Pamela, Señor, la nuera de Juan y Marta, Señor. Ella está con un proceso de embarazo de alto riesgo, Padre. Hablamos, guarda en el vientre Sí, guarda de sobre esta ella, pequeña, Señor, guarda, sobre su aún vida, hablo, Señor. guarda en su En el nombre mente, de Señor. Jesús. Hablo, guarda en sus pensamientos, Sí, Señor, Padre oramos Santo, por que, Señor, venga a activarse, Señor, en una dependencia tuya, Señor. Tú guarda
Sobre todo espíritu de confusión, yo hablo libertad sobre Pame ahora en el nombre poderoso de Jesús. Sea fortalecida en su ser interior, Señor. Amén. Sobre todo temor, hablo tu amor, que es tu amor el que echa fuera el temor, Señor. Amén, sí, Señor. No es que se pueda ganar algo ella, es que ya lo ganó todo en Cristo, Señor. Por causa del amor del Padre manifestado a través de Cristo, yo hablo sobre ella una libertad también en este tiempo en el nombre de Señor, Jesús. en el nombre Oramos de por nuestra Jesús. hermana Isabel allá en Caburga, Señor. Padre, hablamos, Padre Santo, tu completa sanidad en todo, Señor, que ella sea levantada, que ella sea activada, Padre, que esta familia con su esposo, Señor, Amén. con su hija, Señor, Padre, visita ese hogar con tu gloria, tu presencia ahora mismo sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. La gracia tuya y la sanidad se manifiestan en ese hogar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por Alejandra Seguel y declaramos sana, la declaramos libre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hazlo los que están acá, Carol y Jorge, ya oramos, Padre. Gracias por Susana Campos, oramos, Padre, por Nicolás Huenchuyán, que habíamos estado orando, Padre. Por Celia, Alviar, por Manuel, por mis hermanos, por este matrimonio, Señor. Señor, es tu guarda, es tu guarda. Son tiempos de gozo y de libertad sobre ellos, Padre. Sí, Los bendecimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Delante de ti dejamos a nuestro hermano Valentín Burgos, Señor. Mi hermana Kenita, Señor. Arévalo, Padre, sanidad y libertad. Hablamos sobre nuestros hermanos. Tu guarda sobre la iglesia, Señor. Tu guarda sobre la iglesia, Señor. Como ponía nuestro hermano, Señor, oramos por Vilcún, Señor. Oramos por la ciudad que se nos ha asignado, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, todo venga a un orden, Señor. Tomamos autoridad en el ambiente espiritual, en la ciudad de Vilcún, Señor. Padre, que esto pare, se frene. Ordeno que en ese lugar se seque la actividad del coronavirus, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, es como si viniera un viento, Padre, y ya no hay más, Padre. Lo hablo en el nombre de Jesús. Te llegó el tiempo de la salida, del fin de esto, Padre. En el nombre de Jesús, toma autoridad en los ambientes espirituales, Señor, y desato vida. Amén. Desato vida y no muerte. Amén. Dice que la vida absorbe la muerte. La vida absorbe la muerte. Sí, No Señor. combate contra la muerte, absorbe la muerte. La vida que Cristo ganó, la victoria de Cristo, absorbe toda esta muerte, Padre, en el Amén, nombre en el poderoso nombre de de Jesús. Jesús. Padre, sanidad sobre las casas, sobre los hogares, Padre Santo, sobre la gente que está pasando esta situación. Aún oro porque mis hermanos allá, Señor, se contacten con la gente. Dios, abre las puertas en eso para poder estar orando específicamente por las personas, Padre. Amén. Pero oramos sobre el lugar de asignación, completa libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por Vicente Ceballos, su familia, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, y ordeno, Señor, sobre Vicente Ceballos, libertad del coronavirus. Te secas ahora. Se seca la actividad en el cuerpo de Señor. Vicente Ceballos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora Amén, mismo, Señor. amén. Ahora mismo, Sí, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Que de ese lugar se levante, Señor, un testimonio de tu poder obrando. Vida y no muerte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Y esa familia guardada, Padre. Guardada, Padre, en el nombre de Jesús. Rodeamos a la gente con nuestra oración hoy día y declaramos que por la llaga de Cristo ellos fueron curados. Ya, sanados, Jesús sí, Señor. cargó con toda enfermedad, con toda Amén. enfermedad, con toda enfermedad en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Hablo esta sanidad y hablo que esto se revele a tu pueblo, Señor. Que su espíritu se activen en este tiempo, lo que tú estás ministrando por la palabra. Y que este sea un pueblo que camina en salud divina, Señor. Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Porque Amén. este es tu diseño es perfecto. En sanidad, en libertad, en paz, en regocijo, Señor. Restauración hablo sobre las familias, Padre. Puertas abiertas para Amén. trabajos, Padre. Sí, Señor. Lo hablo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Y amén. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendecidos, mis amados. Ha sido un buen tiempo, un buen momento de casa e iglesia, de disfrutar en la presencia del Señor, de ser ministrados por su palabra. Amados, si está en su corazón ofrendar, no deje de ofrendar. No lo haga por sus pastores, hágalo por el Señor, porque es un principio bíblico. Hablamos hoy día de la semilla. Que no se pierda su semilla. Si usted no la siembra, la semilla se pierde.
porque la semilla es para ser sembrada. Amén. Siembre. La ofrenda se ve delante del Señor, la ofrenda lo enseña la Biblia, es una semilla. Dice que el que siembra abundantemente, abundantemente segará. El que siembra escasamente, escasamente también va a cosechar. No deje de sembrar. Así que, Juanito, si tú puedes tú anotar ahí, ¿no es cierto? Están mis datos, Fernando Martínez Insunza, la cuenta RUT 10222, ahí está, Juanito la puso ahí. Gracias, Juanito. Ahí están los datos para que usted, si está en su corazón ofrendar, lo haga. Agradezco a quienes lo han hecho, así que muy bendecidos. Si está en su corazón, ¿por qué lo digo así en su corazón? Porque no se trata de la presión, se trata de que nosotros nos dispongamos al Señor, pero porque la Escritura lo manda, lo dice, pero no te fuerza, porque tú te dispones a todo lo del Señor. Entonces, si usted tiene en su corazón el diezmar, ¿qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de lo que tú recibes. Tú apartas tu 10%, se le llama primicia también en el Nuevo Pacto. En Romano dice que cuando nosotros apartamos la primicia, los primeros frutos, lo primero, el 10%, no después de que pago todo, veo cuánto me queda, no, es lo primero, yo lo aparto, cuando tú lo apartas, la masa restante es bendecida, dice. Eso es un principio espiritual también, en que tú, al caminar en ello, le estás diciendo al Señor, yo sé que tú eres el que está en pacto conmigo, y yo dependo de ti. Así que si está en su corazón el diezmar, ahí están los datos, también lo puedes hacer. Si puede anotar el correo, no sé si está anotado ahí, Juanito. Sí, a ver, ahí está, el Juanito está con el correo electrónico, usted puede mandar ahí, si hace transferencia, su correo con el correo electrónico y puede poner ahí si es ofrenda o es diezmo, o si quiere nos manda un WhatsApp, como lo hizo hoy día una hermana que la bendijo por su semilla también. Así que son principios, no estamos cobrando por nada, nosotros no cobramos por nada, ¿no es cierto?, sino que estamos hablando de los principios bíblicos. Así que pero muy bendecido. No sé si quieres decir algo más. Recordarle que el sábado, Juanito lo puso, tenemos, la Fernanda Paz le manda saludos, el sábado tenemos culto a las 20 horas. Algo importante, queremos celebrar la Cena del Señor este sábado. Yo voy a subir un letrerito en el grupo de la iglesia del WhatsApp, pero a propósito de la Menaceli, la vamos a poner en el grupo del WhatsApp también. Y lo voy a publicar aquí también en el monito, en el grupo de Facebook, para que usted sepa. Pero ¿qué necesitamos para este sábado? Usted en su casa puede tener un vino añejo o un jugo de uva y un pan, ojalá fuera un pan sin levadura, o un pan pita, o una churrasca que se puede hacer, ¿no es cierto?, con agüita y sal y harina. Usted hace una churrasquita de vuelta y vuelta ahí para compartir la cena del Señor. Vamos a compartir el pan y el vino, pero vamos a hacerlo con entendimiento, vamos a ministrar acerca de eso, les vamos a enseñar qué es lo que celebramos, por qué es discernir la cena, y vamos a orar y vamos a bendecirle ese día, y sabe que esté con expectativa, porque la cena del Señor, cuando nosotros la hacemos sabiendo lo que estamos haciendo con plena convicción, hay sanidad, Amén. hay libertad y hay perdón. Así que tenga sus cositas a mano ese día, nosotros vamos a estar acá con la cena aquí, y vamos a participar juntos de la cena. Si usted nunca ha participado de una cena del Señor, y usted a lo mejor venía de la Iglesia Católica, es tomar la comunión. Por él quería orar yo. A ver, espera un poquito. Ya. Ok. Que no lo Jorge, sí. Jorge, el Señor pone en el corazón de mi esposa a orar Amén. por ti. Amén. No podía pillar. Gracias, Señor. Padre, oramos por nuestro hermano Jorge. Hermanos queridos, no podemos extender nuestra mano sobre él, Oh pero my podemos God. orar por nuestro hermano Jorge. Dios, le bendecimos, Señor, en el lugar donde él está, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, hablamos un buen tiempo, Para. Señor. Ahí está. Disculpen, se cortó. Necesito tomarlo de nuevo. Ya no importa. No sé si me escuchan ahí, se cortó. No sé qué pasó, se cortó. Se cortó y cambió de cámara. Gracias, Señor. No sé si nos escuchan. Fernandita. Gracias, Señor Jesús. Oh, esta cosita. Gracias, Señor.
Ahí se cortó. No, pues estábamos hablando. ¿Ya ahí está? Amén. Ya. El audio no se ha cortado. La cámara se cambió nomás. Amén. Oramos entonces por nuestro hermano. Discúlpenos, queridos, porque se nos salió aquí el sistema. Gracias, Patito. Gracias. Ya. Oramos entonces para ir terminando. Tú estabas orando por el hermano. Ya. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu mano, hermano querido. Jorgito. Oramos, Señor, como iglesia. Unámonos, hermanos, en esta oración por nuestro hermano. Como yo decía, no estamos en el lugar físico de la iglesia donde extendemos nuestras manos, pero creo que nuestra oración hace eso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo sobre nuestro hermano, Señor. Hablamos tu bien sobre su vida. Dios, Él se extiende, Padre, a lo que está por delante. Se extiende este tiempo contigo, Señor. Amén. Dios, Sí, hablamos, Señor, un buen tiempo. Hablamos tu bien sobre su vida. Eres suplido, hermano querido. Eres Amén. suplido en tu corazón. Eres suplido este deseo de ir más allá con el Señor. En este tiempo te lleva más allá con el Señor. Amén. Hablamos, Señor, un tiempo de gracia sobre su vida, un tiempo de Sí, llenura, Señor. un tiempo de plenitud. Sí, Señor. Es como la palabra que ministrábamos delante, que esta es la confianza que tenemos Sí, en Él, Señor. que si pedimos Sí, Señor. cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano querido, que este tiempo sea la certeza de que si tú vienes a su presencia, que dice su palabra, Dios Sí, mismo Señor. dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nunca Amén. ha dejado de oírte. Sí, Por eso Señor. dice que si sabemos que Él nos oye, y este es este tiempo para tu vida, para Sí, Señor. aprender a que Él te oye, que Él nunca ha dejado de Así oírte. es, Padre. Dice, si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Padre, en el nombre de Jesús hablamos de esta Sí, certeza Señor. sobre mi hermano. Amén. Dios, en este tiempo, Él es fortalecido con poder en el hombre interior Así es, por tu Jorge. Espíritu Santo. Hay un Padre. suministro. La palabra habla del suministro de vida. El suministro que es por el Espíritu. Amén. Que opera en los que creemos. Eso es lo Amén. que hablamos, un tiempo de guarda, un tiempo de gracia, un tiempo de experiencia con el Dios vivo, no solo un tiempo de clamar, hermano. Sí, Señor. Está bien, tu clamor te ha traído hasta este día a un lugar en el Señor. A un lugar de estar ahí, pero es tiempo de empezar a caminar en la certeza, a expectar que ese clamor, que venimos a un Dios vivo y un Dios real, que Sí, dice Señor. que si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este es este tiempo de experimentar en vida. Sí, Señor. Sí, De Señor. experimentar en vida. Amén. La palabra dice, ¿cuánto más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia? Y en esa postura estás tu hermano amado, Amén. de reinar, de comenzar a extenderte en tu vida, de comenzar a experimentar al Dios verdadero. Amén. Amén, sí, que Señor. tú elevas una oración, pero te digo en este día que Dios responde a esa oración. Amén. Amén. Sí, No es Señor. solo el clamar, sino que el expectar, y no es tan malo expectar que el Señor se manifieste en tu favor en todo lo que tú has creído ahí, en los Amén. secretos de tu corazón, donde Amén. ha estado ese clamor, donde has estado diciendo, Señor, ahí está el Señor para manifestarse. Amén. Entonces empieza a renovar tu mente, que Dios no es un Dios de oídas, sino que es un Dios de respuesta, hermano. No Amén. es tan mal, no es irreverente delante del Señor esperar una respuesta, todo lo contrario. Así que bendecido en este Amén. tiempo, Sí, Señor. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, pues. Nos vemos entonces, se nos cambió la cámara aquí, pero lo bueno es que no se cortó. Nos vemos entonces este día sábado, no, bueno, queda el viernes, pues viernes a las 22 horas tenemos la oración. Estaremos orando a las 10 de la noche. Usted sabe, disponga su tiempo, su momento, tenga su cafecito, sus cosas, relájese ahí, ministraremos algo del Señor y estaremos orando. Vamos a hablar algunas cosas también del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a seguir avanzando en eso. Y cada mañana, 6:45, el devocional. 6:45 de la mañana. Si usted puede, bienvenido en la mañana. Así que seguimos en esto.